Economista, sabemos que está una misión del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. Va a tener reuniones, obviamente, con el sector oficial, pero lo hará también con sectores privados e igualmente con analistas económicos y analistas políticos. Me parece muy claro. Ellos lo que quieren es observar cuál es el escenario real del Ecuador para luego ver si pueden llegar pues a firmar con el gobierno, me imagino, una carta de intención. El Ecuador necesita de créditos y el Fondo Monetario es el que nos puede suministrar. Además, la calificación del fondo como auditor permite que los otros multilaterales también lo puedan hacer. Pero para eso tiene que haber qué tipo de demostraciones, economista. Sí, Fernando, gracias. Saludos cordiales a ustedes y a la gente que escucha el programa. El fondo también nos necesita, porque si no nos da crédito difícilmente le podemos pagar. O sea, hay que estar claros cómo funciona este tema financiero, ¿no? Le pides prestar plata a Pedro para pagarle a Juan y después le pides plata a Juan para pagarle a Andrés, digamos. Ese tipo de cosas funcionan y es lo mismo en el tema de las multilaterales. El Fondo Monetario va a empezar a cobrar de las deudas que nos dio hace unos 4 años, va a empezar a cobrar de aquí el próximo año y ahí para adelante. Por lo tanto, le interesa también tener a un país que esté andando y con capacidad de conseguir financiamiento para poderle pagar a ellos también. Porque nosotros recibimos 7.400 millones de dólares y hablamos de que se cumplió, pero se cumplió la recepción por parte del Ecuador de ese dinero. Ahora hay que pagar el dinero. Claro, y se cumplió y se recibió esa plata con la finalidad de pagarle a todos los acreedores que estaban venciendo en esos momentos duros de la pandemia, cuando nadie nos dio la mano más que el Fondo Monetario. Hay que estar claros en esa línea. Nosotros vamos a poder recibir plata de los multilaterales con acuerdo o sin acuerdo con el Fondo Monetario. No es que hace falta el acuerdo para recibir plata de los multilaterales del Banco Mundial, BID, CAF. Pero sí nos sirve el Fondo Monetario específicamente para mejorar la relación con los tenedores de deuda externa, que es un espacio mucho más grande para poder recibir financiamiento, que hoy día está en una ventana cerrada porque el riesgo del país puede haber bajado 1.000 puntos de 4 o 5 meses para acá, pero todavía ubicándose en 1.200 puntos, aunque llegara a 1.000 puntos sigue siendo muy caro para poder conseguir plata a niveles de 12, 14 o 15%. Y entonces la misión con el fondo va a servir. El gobierno ha dado algunos pasos que el fondo hubiera pedido en otras circunstancias, como es claramente el tema del IVA. Creo que hay espacio también para hacer algo alguna reforma en la seguridad social, que era algo que también ya nos había pedido el Fondo Monetario como país por allá por el año 2019, pero los gobiernos de Moreno y Lasso no se atrevieron a ponerlo en la carta de intención. Veamos si este gobierno decide hacer alguna reforma en el campo de la seguridad social para evitar que lo pongan en la carta de intención, o si lo ponen en la carta de intención. Y el acuerdo con el Fondo Monetario que terminó hace unos 2 o 3 años fue el único que empezó y terminó. Es decir, no habíamos tenido un acuerdo que arranque y termine con el Fondo Monetario quizás en los últimos 15 o 20 años. Entonces acá sería un nuevo acuerdo que ojalá pueda empezar y terminar. Pero mira que también un tema interesante, de lo que se planteó de una reforma con el Fondo Monetario era el poner impuestos a aquellas personas que ganaban más de $2.000. Y el presidente Lasso al fin lo cumplió, pero al final de su mandato lo echó para atrás, ¿no? Entonces eso también hay que ir viendo qué es lo que se puede incorporar y que ojalá no se echen para atrás si es que llega a un entendimiento. Fausto, una de las preocupaciones que tiene el gobierno, aparte del déficit en el tema petrolero, que comenzábamos el programa con un anuncio de Juan Javier de la preocupación de la producción petrolera en el país, es el tema de la recaudación tributaria, ¿no? Tú que eres entusiasta en este tema de intervenciones en las redes, poniendo siempre al día del tema del recaudatorio, ¿cómo ves el panorama en el siguiente trimestre? ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento en este primer trimestre del año con relación ahora con lo que se viene del IVA, con la subida del IVA, pero la progresión tributaria, que también es un tema que le preocupa a este gobierno de manera importante porque ha habido una baja en la recaudación tributaria? Sí, hay 2 fuentes de información importantes, lo que recauda el SRI y lo que recibe Finanzas. Son distintos porque el SRI recauda más que lo que recibe Finanzas, porque alguna parte de lo que recauda se queda el SRI para devolver.
¿no? A la gente de tercera edad que está atrasada en devolver, a los municipios que se quedan ellos tienen con su propio fondo, y recibe finanzas una cantidad de plata. Lo que recibió finanzas el año pasado fue menos de 15.000 millones de dólares, que esa cifra es similar a lo que se recibía en el año 2014, es decir, estamos como 10 años atrasados o estancados en el tema de la recepción de impuestos en el Ministerio de Finanzas, que sirve para pagar nómina y otros gastos. ¿Qué es lo que viene para el nuevo trimestre? Una recaudación ojalá un poquito mayor que el trimestre igual comparable del año 2023, porque el primer trimestre, que ya tenemos datos oficiales, el primer trimestre de este año es menor que el primer trimestre del año pasado, a pesar de que ya empezabas a tener espacio de remisión tributaria, que no se ve nada, espacio del pago de la contribución de las empresas, que apenas ha aparecido en el mes de marzo unos 23 o 25 millones de dólares. El IVA, que si bien es cierto... Perdón que te interrumpa, ¿cuánto hubo de déficit entre el trimestre anterior y de este año? O sea, la merma... En la recaudación. Sí, del trimestre del año pasado con este trimestre. Sí, será unos 100 millones de dólares. Es decir, menos. Estimes menos recaudación en este trimestre actual que el pasado. El IVA, si bien es cierto que ya empieza a ser pagado desde el día lunes último, a finanzas le va a llegar la plata recién en el mes de mayo, ¿verdad? Porque la gente paga con IVA hoy día y declara al final del mes, y a finanzas le llega en el mes de mayo. Es decir, en vez de tener 12 meses, que hubiera sido un año completo, o 10 meses, va a tener apenas 7 meses de recaudación. Y eso le puede significar quizás unos 600 millones de dólares de ingresos adicionales, que no le sirve para poder cubrir la brecha fiscal que tiene del orden de unos 4.800 millones de dólares, que es el dato oficial, pero va a disminuir la presión, ¿no? Acá es importante el aporte que pueda darle el IVA, por ejemplo, a los combustibles, o la liberalización o la eliminación del subsidio en los combustibles, y cuando sumes todo, ojalá puedas tener una menor necesidad de financiamiento, que hoy día está bordeando los 11.000 millones de dólares si sumas el déficit fiscal más la amortización de deuda. Economista Ortiz, hay economistas que ya están empezando a hablar de que tal vez no, obviamente primer trimestre no, y a pesar de que se ha ralentizado la economía, no hemos caído todavía en recesión, pero que ya hablan de que tal vez segundo y tercero y cuarto trimestre del año podríamos caer en recesión. ¿Qué tan cierto es esto? Y considera tal vez esto de que vamos a entrar eventualmente se va a entrar en campaña, entonces sí podemos hablar de que es un año electoral, el presidente va a entrar en campaña. Sí, es un año electoral, sin duda, Paola, y eso afecta la economía. Si uno ya se olvida de las cifras económicas que publicaba antes el Banco Central con la base, año base 2007, y empieza a trabajar con el año base 2018, que hay que tratar de hacer la diferenciación porque está en el proceso de canje desde el trimestre anterior, uno ya con los datos actuales del Banco Central, ¿qué es lo que observa? Que el año 2020 la economía cayó cerca de 10%, pero el 21, con las cifras nuevas, lo recuperó íntegro, o sea, ya superó la caída del 2020 y creció, digamos, 10.1%. Y de ahí para adelante, el 2022, la economía crece, pero más lentamente, al 6%. El año pasado, la economía creció otra vez más lentamente al 2.4%. Y la estimación del Banco Central para este año es que sea 1%, ¿verdad? Entonces, si uno mira esas cifras, ¿verdad? Y también lo junta con lo que llamamos los economistas el ciclo económico, es claro que hay momentos de auge y momentos de caída. Y el 2024 es el momento más bajo de ese ciclo, es el momento de la caída. Ahí eso se llama, ¿cómo? Se llama una zona de depresión, que estamos creciendo por debajo de lo que crece la economía en el largo plazo. Pero la expectativa entonces es que después de esta caída venga otra vez la recuperación y que el 2025 sea un año de mejor crecimiento que el año actual. Por lo tanto, si uno dice estamos en recesión, digamos, no es recesión porque la economía no está yéndose para atrás. Así es. Está creciendo muy lentamente, porque si crece 1% de la economía y nosotros como población crecemos 1,5%, la economía nuestra no está siendo capaz ni siquiera de crecer como crece la población, que es lo que uno esperaría como el nivel más bajo que uno podría aceptar. Economista, es indudable que el gobierno tiene apenas 3 meses y medio, 4 meses en el poder, ha tenido dificultades por todo el problema de la inseguridad,
pero hemos dicho desde el inicio del programa, en paralelo hay que trabajar en lo otro, más aún cuando aparece en esta encuesta como el problema prioritario para los ecuatorianos. En primer lugar está la falta de trabajo. Digo, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Y cuando me refiero al gobierno y qué tendría que hacer, es que hay mentes, hay conocedores, hay técnicos, hay especialistas que deben contribuir, y el gobierno por su parte tiene que ser receptivo a esas contribuciones de ideas, porque claramente cuando decimos hay un crecimiento estimado por parte de las autoridades del Banco Central del 1%, y la tasa vegetativa está casi en el 2%, 1.7, una cosa así, la tasa de nacimientos. Entonces, pues, no estamos creciendo. Digo, ¿qué es lo que se puede aportar al gobierno? Y esperando que sean receptivos. ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar esa condición económica de los ecuatorianos? Se entiende que lo que debemos aspirar es crecimiento, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Sí, ¿qué es lo que le falta al gobierno? Es entregar la plata oportunamente. No lo han hecho los anteriores, a este de acá debería hacerlo. O sea, si tienes la plata que recaudas, de una vez paga tus atrasos, de una vez empieza a dar los recursos a las áreas prioritarias, al menos para que ahí pueda sentirse algo de reactivación, para que la gente, si le pagas a un proveedor y el proveedor entonces le paga a su vez a sus proveedores y esto le pagan a la banca, la liquidez empieza a dar vueltas y a circular, y la banca también va a decir, ya tengo algo de recursos que le cobré a ese cliente que está amoroso, entonces ya voy a poder quizás dar otra vez crédito, porque plata de alguna forma hay, digamos. Cuando uno mira la liquidez en la economía, son casi 80.000 millones de dólares. De los 80.000 millones de dólares, casi 20.000 millones el Banco Central las cataloga como plata en efectivo, que 10.000 millones están en el cuenta corriente, y por ahí 40.000 están en el cuenta corriente, y por ahí 40.000 millones están en depósitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa plata debería tratar de encontrar el sistema financiero para que eso se dinamice en la economía y pueda traducirse en crecimiento económico también. Porque hasta ahora, al mes de febrero, el crecimiento del crédito está en el 9%. De un año al otro. El año 2023, en el mismo febrero, crecía la economía, crecía el crédito 14%. Y 2 años atrás crecía 17%. Entonces estamos creciendo demasiado lento en el crédito. Y si uno no crece en crédito, obviamente tampoco crece la economía. Si uno no crece en ventas, tampoco crece la economía. Entonces sí nos falta dinamizar la economía, y eso también se logra desde el gobierno entregando plata puntual y pagar atrasos, ¿no? Que es lo que seguramente están tratando de hacer desde el Ministerio de Finanzas, pero le falta mucho más en esa línea. Se habla de 5.500 millones de dólares de atrasos. Eso es lo que arrancó el año. Si uno toma, y es un buen punto, el reporte de deuda del Ministerio de Finanzas dice cuántas eran las deudas del ejercicio 2023 y cuántas eran las deudas pasadas. Sumabas esos dos, son 5.500 millones de dólares que usted acertadamente menciona, Fernando. Fausto, yo hubo una información tuya que a mí me llamó la atención y no quise profundizar porque yo soy, pues, como conocerás... No era la edad, ¿no? No, para nada. Profundamente descentralizador y autonomista, como tú sabes, pues de vieja data, ¿no? Y ya sabes por dónde va la pregunta, ¿no? No eres el primero que lo dice, pero quería un poco entender esta dinámica que en su momento, me acuerdo de la ley de descentralización que la hizo una señora social cristiana, me acuerdo, de vieja data, y la famosa fórmula que la creó el matemático Illingworth, ¿no? Que en su momento fue la ley de distribución del 15% del presupuesto general del Estado, y que luego Correa la cambió con la famosa fórmula de la equidad, que es todo un sistema complejo de varios parámetros que se deben cumplir para los gastos permanentes y no permanentes. Pero tú explicabas un poco que quizá esa fórmula o debe revisarse o no debería entregarse tantos recursos a los GATS, porque ahí hay un drenaje importante del presupuesto general del Estado, y que eventualmente, no sé si entendí, puede haber un mal uso de los gobiernos locales de ese dinero y que quizá pudiera ser mejor focalizado ese dinero. Pero claro, te vas a tirar 24 provincias y 221 municipios y te tiras 600 juntas parroquiales rurales. Entonces, quería entender un poco, para todos, que nos expliques un poco, no es un tema personal, sino conceptual, porque como sabemos que faltan recursos, yo sé que hay que ver opciones de qué hacer para ayudar al gobierno, ¿no? Sí, yo era subsecretario del Tesoro allá por el año 2005, cuando Correa era el ministro de Finanzas. Luego, cuando fue presidente Correa,
y quizás antes también fui viceministro de Finanzas, por lo tanto yo tengo la información y haber vivido los dos momentos, ¿no? El momento de la ley del 15%, cuando te tocaba desde el Ministerio de Finanzas repartirle plata a los municipios, y la ley posterior de COTAD, ya me tocó verla desde afuera y seguirla en estudios cuando uno hace las comparaciones. Entonces, la ley del 15% tenía un problema, ¿no? Le dabas el 15% sobre los ingresos, pero le ajustabas algunas cosas y total terminaba recibiendo menos. Entonces decía, pongámoslo a nivel constitucional, decía el presidente de la República. Yo me acuerdo cuando se discutía la Constitución, yo le decía, oye, démosle más plata del petróleo, porque si la plata que ellos están pidiendo es para obra pública, entonces que vaya del petróleo. Entonces dale más plata del petróleo y un poco menos de plata de tributos, ¿verdad? En esa fórmula. Pareció bien, fue esa idea de la Asamblea y regresó totalmente cambiada. Le dieron algo así como la Constitución, creo que dice por lo menos el 10% de los impuestos por ingresos permanentes y por lo menos el 5% de petróleo. Y como está en la Constitución el por lo menos, que quiere decir 10% o más en el caso de impuestos o 5% o más en el caso de tributos, en el caso de petróleo, hubo una ley que dijo, démosle el 21% de los impuestos y el 10% de petróleo. ¿Y qué ocurre? Cuando tú dices, si hoy día tenemos 15.000 millones de impuestos, ¿de dónde hay que sacar el 21%? De ahí. Eso es 21%, son 3.000 millones que hay que dar a los municipios. Y si tienes que darle por ley 3.000 millones a los municipios del ingreso permanente, ese gasto se te vuelve permanente. Entonces estás descalabrando la relación ingreso permanente y gasto permanente, pero no quieres verlo. O sea, te miras a otro lado, sabes que estás haciendo algo que incumple que te obliga a incumplir la Constitución y miras a otro lado. Entonces, si tienes que quitarle 3.000 millones de dólares a impuestos para dar a los municipios, ya no te alcanza para los otros gastos. Solamente 10.000 millones hay en sueldos. 3.000 millones de intereses de deuda, 3.000 millones para la seguridad social, 2.000 millones para agua, luz y teléfono, 1.500 millones de dólares para el... Se acabó la plata hace rato y los municipios están con esa plata que debe ser para obra pública, aunque la Constitución les permite un poquito usarlo para impuestos. Buena parte de eso también lo pagan en sueldos y salarios. Entonces, ahí hay que sincerar esa situación y tratar, sin cambiar la Constitución, recular un poquito, que no sea el 21, que sea el 15, y que no sea el 10, que sea el 15. Démosle más plata del petróleo. Y si se eliminan los subsidios, va a haber más plata también. Entonces, eso es un tema que va a ser, como yo concuerdo contigo, Andrés, muy difícil de pasar en el tema político, porque los municipios, las municipalidades y prefecturas no van a aceptar que se les retire algo de plata, pero es insostenible, y eso que quede claro. Buenísimo. Economista, Hola. yo creo que ya es la última pregunta porque se tiene que ir, pero rapidito, mi ley está reduciendo el Estado y está sacando a mucha gente del sector público y obviamente esa gente va a llegar a entrar en algún punto en el desempleo, luego veremos si es que se pueden, digamos, colocar. Absorber por parte del sector privado. Por parte del sector privado. En Ecuador se ha hablado mucho cuando se subió el IVA, decían, si ven, el gobierno nos está quitando plata porque el gobierno no es el que se ajusta y empieza a votar gente. Entonces un poco quisiera conocer cómo el gobierno puede ajustarse o de qué manera si votar gente o sacar gente del sector público es la forma. Paola, aquí otra vez la experiencia también de la función pública. Aquí en el país uno puede votar 40, 50, 100 personas del sector público. Lo saca todo el procedimiento, le da liquidación, lo saca. Se esperan un año hasta que se le acabe la plata seguramente y van a la justicia ecuatoriana y le dicen, me han despedido. Entonces ese proceso puede tomar 2 o 3 años y el juez le dice, porque es lo que ha ocurrido acá en el país desde hace más de décadas, le dice, oiga, ministro de Finanzas, restituya a esas 40 personas que usted votó, págales todos los 4 años que no han trabajado y déles el puesto que ellos tenían. Entonces, y yo hablaba con el ministro Rosemena en su momento, hace un año o 2, y Pablo me decía que ese era uno de los rubros que tenía que tener cuidado porque tenía que estar restituyendo de gente por todos lados y dándole presupuesto. Entonces, ese es el tema acá. Qué increíble. Y entonces definen entre pares, pues, ¿no? O sea, un burócrata que lo votaron, otro burócrata, que es el juez, decide si lo incorpora o no. Entonces, ahí entre pares van a ir dándose la mano. Pero yo creo que eso también es algo que habría que modificar. Si hay una buena justificación para bajar personal, no debería ser que mañana me lo restituya y encima pagarles el tiempo que no han atendido.
Muchas Sé gracias. que se tiene que ir, 2 palabras nada más. El precio del petróleo está en el orden de los $86 el petróleo, estaba presupuestado menos. Esto es un oxígeno para el gobierno ecuatoriano. Sí, pero Fernando, ahí, 83, digamos que está el precio del petróleo. El castigo promedio del año pasado fue $9. Los castigos recientes, digamos que sean $6. Con el precio más alto, me imagino que el castigo deberá andar entre $8 y $10. Pero pensemos por hacerla fácil que son $10. Ese 83 se vuelve 73. Y si de aquí para adelante todo el año fuera 73, el promedio del año se te vuelve 70. Más o menos, 70, 71. El presupuesto está con 66. Sí, 66. Entonces, estamos hablando de 65, $5 más. ¿Cuántos representarían en un año completo $5 más? Algo así como unos $400 millones, que no es poca cosa, es plata, es importante. Pero eso, ¿para qué te sirve? Para achicar el tamaño del déficit, para disminuir la presión del financiamiento. Y alguien que uno podría decir, de los 400 millones que vamos a tener, 100 millones démosle, por ejemplo, a desnutrición crónica infantil. Pero no puede decir todo va para allá porque te va a faltar plata de financiamiento. Si el gobierno logra conseguir financiamiento, entonces uno sí dice, esa plata sí es extra, entre comillas. Agradecemos la presencia aquí en Radio Centro del economista Fausto Ortiz, muy amable, hemos abordado los temas fundamentales del momento en esta materia. Muchas gracias. Gracias. Salud.